Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio de oración del día martes. Qué bueno que podamos estar juntos, conectados en este tiempo para adorar al Señor, para bendecirle y por supuesto para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Un abrazo a la distancia, una bendición que puedan estar con nosotros disfrutando de la presencia del Señor. Quiero recordarles a todos nuestros hermanos que se conectan el día martes que es al final tenemos tiempo para oración y por lo tanto queremos invitarle para que usted pueda enviarnos su petición, su necesidad y podamos presentar delante del Señor ese tiempo poniendo toda necesidad delante del Dios de los cielos. Ah, Envíanos por las vías necesarias, por teléfono, por vía online, por el Facebook, por email, por lo que tú quieras enviarnos y vamos a tratar al final de poder orar por todas las necesidades. Para los hermanos de casa, bienvenido también aquí en Houston. Quiero recordarte que para este viernes a las 7 de la noche vamos a tener nuestra actividad con jóvenes Breakthrough, pero no online. Hoy va a ser presencial aquí en la iglesia a las 7 de la noche y queremos invitar a todos los padres de familia que nos ayuden trayendo a su joven a la iglesia y podamos compartir un tiempo de bendición con ellos. También estamos preparando ya nuestra actividad para el 27 de noviembre, nuestra campaña de donación de sangre, salvando una vida, ya sea por la palabra del Señor o por la necesidad de las emergencias y transfusiones de sangre. Quiero invitarte a que puedes ir a nuestra página web nuevopactohouston.com y puedes inscribirte ahí para donar sangre aquí en la iglesia. Todos estamos invitados para poder ayudar a nuestro prójimo de esta manera y así estar también bendiciendo la vida de personas que a veces se hallan en tiempos de necesidad y en tiempos de aflicción. Mi hermano, estamos preparando ya también para la palabra. Si usted está listo, yo estoy listo también para que podamos compartir hoy un mensaje que yo en lo personal creo que es muy importante para todos los creyentes y es el tema acerca de la venida del Señor. Yo estoy más que seguro que usted ya ha oído la palabra acerca de la venida del Señor, pero es importante entender cómo los apóstoles, tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, hicieron énfasis en la necesidad de que los creyentes estemos claros y entendidos acerca de su venida. Así que quiero invitarle a que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y voy a leer el versículo 10 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Amén. Leyendo estos pasajes acerca de la venida del Señor y, y la cantidad de pasajes bíblicos que hablan acerca de su venida, resultaría difícil entender cómo muchas personas pasan por alto
estas alertas de Dios, este llamado de Dios para que todos estemos preparados para ese tiempo de su venida. Y sin embargo, surge todavía para muchas personas la pregunta: ¿será verdad que Dios va a volver? ¿Será verdad el final de los tiempos? ¿Será verdad que Cristo retornará a la tierra? Es lamentable, preocupante y además alarmante que muchas personas, a pesar de que la palabra del Señor es clara en cuanto al regreso y al retorno del Señor, hay muchas personas que todavía ponen en tela de juicio lo que la palabra del Señor nos lo dice. Y esto tomando en cuenta que muchos de los acontecimientos bíblicos eh, profetizados por el Señor se han ido cumpliendo uno tras otro, poniendo en evidencia la veracidad de la palabra del Señor, y por lo tanto toda duda debería de huir de nosotros. Pero como creyentes somos llamados a tener claridad en cuanto a la venida del Señor. ¿Realmente Jesús vendrá a la tierra? Bueno, la palabra del Señor, la Biblia, lo afirma una y otra vez. Desde el tiempo de Génesis, el Señor ha venido anunciando el final de los tiempos, la venida del Señor. En el libro de Apocalipsis, solo en el libro de Apocalipsis, aparece 7 veces el retorno del Señor. Sin embargo, acompáñenme a Mateo capítulo 24 y en el versículo 37 al 39 hace el Señor una referencia interesante. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante, por eso usé la expresión que el Señor ha venido anunciando el final, su retorno, desde el tiempo de Génesis. Usted puede encontrar la historia de Noé y del diluvio en Génesis capítulo 6. De ahí, desde ahí el Señor, y mucho antes inclusive, el Señor ha venido anunciando los tiempos finales. La Biblia, hermano, lo expresa, la Biblia lo declara, y por lo tanto lo que está escrito se ha venido cumpliendo al pie de la letra. El diluvio llegó en su tiempo a la humanidad que se había degenerado, que se había vuelto hacia la maldad, y por lo tanto había desechado el conocimiento y la obediencia de Dios. No es extraño que la Biblia haga referencia como en los días de Noé, porque en el tiempo de Noé los hombres tomaron la decisión de amar más las tinieblas, abrazaron más el pecado, se hundieron en sus bajas pasiones, en su pecado, y decidieron hacer caso omiso de las recomendaciones, de las advertencias que el justo Noé estaba haciendo en aquel tiempo. Lamentablemente, la Biblia dice que el tiempo vino en que el arca se cerró y el diluvio vino, es decir, el final de esa generación vino. Y no se dieron cuenta, dice la Biblia, hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. No es extraño el tiempo que estamos viviendo, en que muchas personas le están dando la espalda al mensaje y a la advertencia que Dios está haciendo en los tiempos de hoy.
hoy ya no a través de profetas, hoy ya no a través de enviados, hoy a través de su amado Jesús, su Hijo, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para hacernos la advertencia, pero también para pagar por nosotros en la cruz y que podamos escapar del tiempo venidero. Hoy mucho pastor, mucho predicador, mucho profeta, mucho apóstol está dedicado a advertir a la humanidad el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que viene de los tiempos finales. Lo que estamos viviendo hoy en día no es más que una señal de los tiempos finales que se acercan, se avecinan y se apresuran a venir hasta la tierra. Es por eso que hablar acerca de la venida del Señor no es algo repetitivo, no es algo aburrido, es algo que usted y yo debemos de tomar muy en cuenta. Porque así como en aquellos días, en el tiempo de Noé, muchos desecharon el mensaje, así hoy en día también muchas personas están desechando el mensaje de Jesucristo. Hay cientos de referencias, hay cantidad de referencias acerca de la venida del Señor y acerca de los tiempos finales. El mismo Señor Jesucristo, en el tiempo en el que tomó la cena del Señor, les dijo a sus discípulos de que no iba a beber más del vino hasta que viniera en su reino, dándoles referencia de que Él se iba a ir, pero que iba a regresar por nosotros aquí en la tierra. La Biblia nos dice que el Señor les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Bienaventurados, hermanos, los que estamos esperando la venida del Señor y que estamos atendiendo desde ya la advertencia y el llamado del Señor. Pero la pregunta que surge entre muchas personas es: ¿realmente el Señor vendrá? La Biblia lo dice. Jesús lo confirmó. Las señales que estamos viendo lo confirman día tras día de que la venida del Señor se acerca. La Biblia dice en Juan capítulo 14, en el versículo 3, hablando el Señor Jesús a los discípulos, dice de la siguiente manera: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi querido hermano, Jesús prometió su regreso por nosotros. Y si vino, como dice nuestro hermano apóstol, hermano Isauro, y si Cristo vino a la cita del dolor, seguro vendrá a la cita del regocijo con su pueblo. No es de dudarlo en ningún momento. De hecho, hay muchas personas que preguntan: pero la venida del Señor se viene predicando desde hace mucho tiempo. Dice que la palabra de Dios nos dice que la venida del Señor no la tengamos por tardanza, como muchas otras personas la tienen. En realidad es que Dios es misericordioso y que por su misericordia está aguardando que los hombres procedamos al arrepentimiento y nos acercamos a Él con misericordia, alcanzando la misericordia del Señor. La Biblia nos relata de que esta venida va a ser una venida muy, pero muy especial. Tan especial que la Biblia nos habla de que en esa venida algunos serán despertados para vida eterna y otros serán despertados para vergüenza y para confusión. Esto lo vemos en el libro de Daniel. Acompáñame. ¿Cómo va a ser su venida? Daniel capítulo 12, en el versículo 2, encontramos el siguiente pasaje: y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A mí me encanta ver en la palabra del Señor que el Señor nunca encubre un asunto, y sobre todo un asunto tan delicado como la vida eterna o la muerte eterna. El Señor no se preocupa por suavizar las palabras, no se preocupa por ocultarlo en ningún momento. Su palabra es verdad y su palabra es clara. En la venida del Señor, en el retorno del Señor, van a suceder muchas cosas, muchos eventos van a haber en el tiempo de la venida del Señor. Pero algo que debemos recalcar es que en la venida del Señor van a ser levantados aquellos que durmieron en el Señor, aquellos que guardaron la esperanza en su corazón de que un día nuestro Señor Jesucristo volvería. Eso hace que la venida del Señor sea personalizada, que la venida del Señor sea personal, es decir, la salvación es de carácter personal. No se trata de grupos, se trata de personas, se trata de individuos, se trata de algo personal. Por supuesto va a venir a recoger a su pueblo como la Biblia lo dice, pero note qué interesante es que unos serán despertados para vida eterna y otros serán despertados para muerte y para confusión eterna. Eso quiere decir que Dios tiene plenamente identificado a los que va a levantar y a los que va a dejar o van a entregar en la confusión eterna. Esto me llama mucho la atención porque de alguna manera hay un registro bien claro del Señor. Hay condiciones, hay requisitos claros dados por la palabra del Señor. Los salvos son aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador en su corazón y permanecen firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta venida del Señor es un evento inesperado. Es un evento inesperado en el sentido de que tomará por sorpresa a muchas personas. Pero por supuesto, aquellos que esperamos en el Señor no es algo inesperado. Pero la Biblia refiere a esta frase inesperada en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Hace referencia a la venida del Señor y usa la frase como ladrón en la noche. Note por favor esto. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es interesante ver que el día del Señor, el día en que el Señor vuelve por segunda vez a la tierra, trae una serie de eventos que incluyen catástrofes, que incluyen tiempos finales, tiempos de dolor, tiempos de desastres naturales. Está implícito en la venida del Señor. Pero quiero usar la frase: vendrá como ladrón en la noche. Y a eso me refería cuando dije que la venida del Señor es inesperada. Es inesperada para los que no tienen a Dios en el corazón. Es inesperada para aquellos que no se han apercibido de la alerta que el Señor ha dado por cientos de años y que sigue dando esta alerta el día de hoy. Es lamentable que muchas personas sean tomadas en aquel tiempo
por sorpresa como en el tiempo de Noé. Fue cerrada el arca, los que habían de ser salvos estaban seguros en el arca, es decir, ocho de la familia de Noé estaban guardados, protegidos en el arca, seguros de que el Señor iba a guardar sus vidas. Pero lamentablemente, la gran cantidad, la mayoría de personas en aquel tiempo quedaron fuera del arca y fue inesperado para ellos. Fue inesperado las catástrofes que se vinieron sobre la tierra. De la misma manera, la frase como ladrón en la noche nos da a entender una venida inesperada, una venida sorpresa, una venida que va a asustar a millones y millones de personas. Pero la Biblia nos invita a que usted y yo seamos de los que están esperando la venida del Señor. Lo que la Biblia registra como la bienaventuranza, como la esperanza bienaventurada de esperar en el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos estar esperando? Bueno, la Biblia nos lo dice en Hechos capítulo 1, en el versículo 11, cuando el Señor se trasladó al cielo, cuando el Señor se fue al cielo, eh, los ángeles del cielo aparecieron aquí en la tierra para dar una recomendación que no solamente era para los discípulos, sigue siendo también la recomendación para nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué palabra del Señor más importante para nuestra vida, hermano? En primer lugar, nos hace recordar la promesa de Dios de que cuando Él partió, nos dio la promesa de que iba a regresar. Este mismo Jesús que vemos subir al cielo, este mismo Jesús volverá, no otro, sino el mismo que pagó en la cruz del Calvario por nosotros y el mismo que resucitó de entre los muertos. Él mismo vendrá por nosotros. Y en esta expresión nos dice con claridad que viene del cielo, que vendrá del cielo por nosotros. No aparece no aparece de aquí de la tierra. Él fue al cielo, está en el cielo y como la Biblia lo dice, está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, pero este mismo Jesús vendrá por nosotros. Bienaventurados seremos, hermano, si usted y yo creemos en esta venida del Señor, pero no solamente creemos, sino que además aguardamos con paciencia la venida del Dios de los cielos. Sí, es una venida inesperada, es una venida sorpresa, es una venida personal, porque Dios sabe a los que va a venir a recoger. Él te conoce por nombre. Conoce tu vida y conoce tu fe, conoce tu trabajo, conoce tu entrega al Señor, conoce tu rendición, conoce el anhelo con que lo estás esperando, conoce el trabajo del servicio que haces en la iglesia o en la obra del Señor. Hermano, Dios conoce cada detalle de nuestra vida y conoce el anhelo ardiente que hay en nuestro corazón si estamos esperando su venida. Hay otros elementos que quiero mencionar acerca de la venida del Señor que considero que son importantes. Bueno, en primer lugar, ya vimos que la Biblia nos dice que el Señor volverá. No hay ninguna duda en eso. La Biblia lo afirma, Jesús lo confirmó y el Espíritu Santo sigue confirmándolo el día de hoy en los corazones de aquellos que tenemos al Espíritu del Señor en nuestro corazón. La Biblia nos dice que esta venida va a ser
personal, va a ser repentina, inesperada, como ladrón en la noche. Pero hay unos elementos que yo quiero que usted y yo veamos cuando el Señor viene. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 14 al 16, recordemos que la venida del Señor eh, inicia para los santos con el arrebatamiento, con la venida del Señor a las nubes. Y quiero hacer referencia a eso porque es importante que como creyentes lo entendamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 16. Leemos la escritura. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, otra vez, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El primer elemento que quiero que usted y yo veamos acerca de la venida del Señor es que en el arrebatamiento los primeros que se levantan son los muertos en Cristo. Pero ¿qué significa estar muerto en Cristo? Está refiriéndose a todos aquellos que abrazaron la fe en el Hijo de Dios. Y aunque sus vidas tuvieron que ir a la tumba, siguen esperando y aguardando la promesa que el Señor les hizo. Sí, hermano, todos aquellos que han muerto en Cristo, es decir, con la fe en Cristo, siendo salvos por el Señor, que fueron lavados sus pecados con la sangre preciosa del Cordero y que descendieron a la tumba porque les alcanzó la muerte física. Sin embargo, para ellos es primero esta promesa. Digo primero porque la Biblia dice resucitarán primero, dando a entender que hay un lapso de tiempo, aunque puede ser mínimo, en un abrir y cerrar de ojos, pero da a entender la Biblia que serán ellos, aquellos que habiendo muerto, pero esperando en el Señor, serán levantados, resucitados con un cuerpo glorificado. Primera de Corintios lo dice, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos será dado un cuerpo glorificado para estar con el Señor para siempre. Qué maravillosa promesa, hermano. Aquellos que de alguna manera hemos tenido la pérdida de algún familiar cercano, padre, madre, esposo, hijos, pero que sabemos que guardaron la fe en su corazón, que creyeron en Jesucristo. Tenemos la esperanza a través de las Escrituras de que el Señor los levantará primero. Este pasaje da a entender a aquellos hermanos de la iglesia que habían tenido la experiencia de haber perdido un familiar, y de hecho el apóstol Pablo les da a entender de que no deben estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Los que mueren sin tener a Cristo en el corazón. Ellos lamentablemente van a tener otro resultado, van a tener otra experiencia, van a ser resucitados en otro tiempo. Ya vamos a ver a estos que la Biblia lo menciona. Pero los que murieron creyendo en Jesucristo serán levantados primero, serán
tendrán el privilegio de ser levantados y arrebatados para estar con el Señor por siempre en los aires. El apóstol Pablo buscaba, hermano, confortar y consolar el corazón de aquellos que habían pasado por esta experiencia tan trágica de perder un familiar o perder un ser querido. Sin embargo, la Biblia quiere dejar claro que en la venida del Señor, en la etapa de el levantamiento, es decir, del arrebatamiento de los santos, el Señor despertará primero a aquellos que durmieron, que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia, pero si tuviste esta experiencia, debes de creer firmemente en la palabra del Señor y que la promesa de Dios conforte tu corazón, porque el Señor levantará a aquellos que abrazaron la fe en Cristo Jesús. Pero también podemos ver un segundo elemento acerca de la venida del Señor. Y el segundo elemento es que aquellos que murieron, pero que murieron sin Cristo, quedarán, hermano, quedarán en los sepulcros hasta el final del milenio, en el tiempo del trono blanco. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 5. Entonces nota por favor que estamos hablando primero de los muertos en Cristo, pero también de los muertos que no tienen a Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice de la siguiente manera: pero los otros muertos, oiga esta frase, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Note por favor que hay unos que son levantados en la venida del Señor, en el arrebatamiento. Otros son levantados cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, específicamente ya para implantar el milenio. Pero dice, los otros muertos son dejados ahí, no vuelven a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son todos aquellos que murieron sin tener a Cristo en el corazón. Ellos estarán reservados hasta el final del milenio, en el tiempo en el que todos los muertos sin Cristo sean levantados, sean entregados del Hades, de los mares, de los sepulcros, y sean puestos delante del Señor en el trono blanco. Sí, ciertamente serán resucitados, ¿cómo no? Pero serán resucitados para muerte eterna. Daniel lo dice de esta manera: algunos serán despertados para vida eterna y otros serán levantados para vergüenza y para confusión eterna. Entonces, hay una resurrección de muertos sin Cristo, pero que será para juicio eterno. Debemos de entenderlo muy bien como creyentes, debemos entender esto, porque en eso consiste que nuestra esperanza esté afirmada en el Señor, conociendo lo que la Biblia y la palabra nos habla acerca del tiempo de la venida del Señor y por supuesto de lo que todos los seres humanos tendremos que pasar, sea para vida eterna o sea para muerte eterna, según la decisión que hayamos tomado estando aquí en la tierra. Vaya conmigo a un tercer elemento. Quiero que vea conmigo los que el apóstol Pablo se refiere como los que estamos vivos
pero que estamos vivos en Cristo Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 17, la Biblia nos lo dice de la siguiente manera. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo que son levantados. Nos vamos a unir con ellos. Eso es lo que está explicando. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El Señor deja claro en su palabra que algunos serán levantados de los sepulcros y otros los que estén vivos. Eso quiere decir con claridad que en la venida del Señor habrán creyentes, habrán hijos de Dios que están vivos físicamente, pero que llegó el momento, llegó el tiempo en el que el Señor viene por su pueblo y que no los alcanzó la muerte física. Por supuesto, quizás todos deseamos o desearíamos estar vivos para cuando el Señor venga. No lo sé cuál es tu mejor eh, anhelo, tu preferencia en cuanto a eso, pero obviamente la mayoría de los que creemos en Cristo quisiéramos estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga para irnos con Él y no experimentar la muerte física. Sin embargo, no nos toca, no nos toca a nosotros decidir en cuál viaje debemos irnos. Es el Señor el que sabe todo. Es el Señor el que da la vida y el Señor el que la toma. Es decir, es el Señor el que decide a quién deja y a quién se lleva. Es el Señor el que lo decide, no nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es estar preparados para cualquiera de los dos viajes que nos toque ir. Eso nos llama a una preparación. Nos invita el Señor a estar preparado en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es en cualquier momento. No nos va a avisar el Señor antes que Él viene. El Señor nos invita a que estemos preparados y da la claridad del apóstol Pablo: los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y estar para siempre con el Señor. Hermano, es indudable que la venida del Señor, con todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, se está anunciando de que su venida está más cerca que cuando creímos. Es el tiempo de prepararnos, es el tiempo de no bajar, hermanos, nuestra vida espiritual. Es el tiempo de no descuidarnos, es el tiempo de meterle más ganas a la búsqueda del Señor. Es el tiempo de preparar nuestro corazón cada día para su venida. Es el tiempo, hermano, de no bajar la guardia, seguir peleando, como el apóstol Pablo dice, peleando la buena batalla. Correr la carrera que tenemos por delante sin descuidarnos ni un solo momento de la venida del Señor. Hemos visto: los muertos en Cristo serán levantados primero. Los muertos sin Cristo serán dejados después de 1000 años. Después de los 1000 años serán dejados para presentarse delante de Dios en el juicio eterno. Los vivos en Cristo serán llevados con el Señor. Pero ¿qué pasa de los vivos que cuando el Señor venga no estaban preparados? La Biblia nos da una referencia de que serán dejados para el tiempo de la gran tribulación. Leemos en Mateo capítulo 24, en el versículo 22
hablando de estos tiempos de tribulación. Mateo 24, verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El período de la gran tribulación no es, no es el juicio del diablo, no es el accionar del diablo, es el juicio de Dios hacia el mundo. Es el juicio de Dios hacia los seres humanos que le dieron la espalda al Señor y no quisieron obedecer ni atender el llamado del Señor. Vale la pena recalcar que han sido cientos y miles de años los que el Señor ha trabajado para que la humanidad, hermano, vuelva su corazón hacia Dios. Y eso hace notar la grande misericordia de Dios para el ser humano. Sin embargo, en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las generaciones, Dios ha rescatado remanentes de Dios. No es que Dios haya perdido el tiempo, no. No es que Dios haya perdido la batalla, no. Es que en cada generación Dios ha dado la oportunidad al ser humano y ha encontrado y ha rescatado a centenares, a miles de personas que atendieron la voz del Señor. Eso nos indica que Dios no perdió el tiempo. Dios rescató en todas las edades, en todas las épocas, en todas las generaciones. Ha rescatado hombres y mujeres que aunque están esperando la promesa, fueron salvos de su generación perversa y maligna. De la misma manera usted y yo, quizás nos toque ver la venida del Señor y qué bueno sería ver el arrebatamiento de su iglesia, que nosotros tengamos la experiencia de ver ese arrebatamiento estando vivos todavía. Sin embargo, si el Señor se tardare más, un tiempo más, no es porque esté perdiendo el tiempo, es porque nos alcanzó a nosotros, nos rescató a nosotros y está seguro que la salvación en nuestra vida es real, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Quizás venga otra generación, quizás venga otra época, quizás vengan otras personas y usted y yo tengamos que partir, no importa, pero Dios nos alcanzó a nosotros. No perdió el tiempo el Señor ni perdió la batalla. Lo que debemos de tener claro es que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. La Biblia dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. La esperanza de su venida debe de palpitar todos los días en nuestro corazón. La esperanza de verle venir, hermano, de verle venir en los cielos para recoger a su pueblo, a sus escogidos, a los que han sido salvos, debe de latir en nuestro corazón esa esperanza, anhelando el día en que junto a todo su pueblo estemos con Él para siempre en los aires con nuestro Señor. Yo sé que quizás muchos de nosotros hemos oído una y otra y otra y otra vez acerca de la venida del Señor. Quizás el punto más importante que yo quiero dejarte claro esta noche es que debemos estar preparados para la venida del Señor. Los apóstoles insistían en seguir hablando de la venida del Señor, no porque fuera un tema decadente o un tema que pasó de moda. Es un tema que debe de avivar nuestro corazón. El apóstol Pablo usa la frase: alentaos los unos a los otros con estas palabras.
El anhelo, hermano, de recordarte la venida del Señor no es tratar de meterte miedo de que las cosas se van a seguir complicando más. No se trata de miedo, se trata de alentar tu corazón para prepararte para la venida del Señor. El apóstol Pedro, para concluir este tema, el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versos 13 y 14, nos anima de la siguiente manera. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Este pasaje me anima a que sigamos peleando la buena batalla. Este pasaje nos anima a que sigamos esperando la venida del Señor. El apóstol Pedro, hace la diferencia entre los que van a recibir al Cristo como ladrón en la noche. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, haciendo la diferencia de los que estamos esperando la venida del Señor. Esperamos según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Amados, debemos procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Mi anhelo, hermano, con este tema es que usted y yo tomemos conciencia de que la venida del Señor se acerca. Sí, es muy probable que todo lo que haya dicho en este tema usted lo conozca, pero mi anhelo de recordarlo es que el anhelo de Dios al recordarnos este pasaje es encontrarnos preparados para su venida. Así que quiero invitarte, mi querido hermano y hermana, que estás viendo este mensaje quizás desde la comodidad de tu casa, ahí donde te encuentras. Deja un poco la comodidad y anímate a orar y a clamar al Señor diciéndole: Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Quiero ser hallado sin mancha. Quiero ser hallado irreprensible y quiero ser hallado en paz con todos los hombres, con Dios primeramente y con todos los hombres. Voy a invitarte a que te pongas de pie un momento y, puestos de pie en familia, levantemos un clamor, levantemos una oración donde le digamos al Señor: Señor, gracias por recordarnos tu palabra. Gracias por recordarnos tu venida, Señor. Gracias por recordarnos que tú estás listo para venir y nosotros queremos estar listos para tu venida. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al Señor y levantemos una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos meditado en tu palabra. Hemos meditado en las alertas que tú estás dando en este tiempo. Hemos meditado en tu palabra, Señor, y hemos entendido que no podemos perder el tiempo más. Hemos entendido que las señales que están aconteciendo a nuestro alrededor nos refuerzan el tema de que Cristo viene pronto. Y por lo tanto, queremos hoy, Señor, rendir nuestro corazón a ti, rendir nuestra alma a ti, Señor, para poder buscar tu rostro con diligencia.
Señor, bendice a tu pueblo allí en los hogares. Mira, Señor, al que se ha desviado del camino. Mira, Señor, al que está rebelde a tu llamado. Mira, Señor, al que ha descuidado su vida devocional, su vida de oración, su vida de congregación. Señor, hazle un llamado, una alerta a su corazón y a su espíritu. Porque tú hablas a través de tu palabra, y yo creo, Señor, que tú estás hablando esta noche como siempre lo haces, Señor, hablando directo a nuestro corazón. Señor, que aquellos que se han descuidado en su vida espiritual, Señor, esta noche podamos volver hacia ti, podamos volver hacia tu presencia, Señor. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y prepáranos a todos para el encuentro glorioso contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu palabra, Señor, penetre a sus corazones como espada de dos filos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios del cielo, queremos unirnos también esta noche para levantar las diferentes necesidades de tu pueblo, Señor, para orar por aquellos que están quebrantados de salud, Señor, y que tú conoces la necesidad de ellos. Padre, oramos por la vida de Eduardo Sánchez, que está peleando, Señor, contra el cáncer, contra la enfermedad del cáncer. Te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre su vida, pero pongas también tu mano de poder sobre su alma, para que pueda conocerte a ti como su Salvador, como su Señor. La muerte física, Señor, no es tan grave como la muerte espiritual. Por lo tanto, Señor, te pedimos que sanes su alma y también sanes su cuerpo, Señor, si es tu voluntad. Oramos por la vida de María Elena Vadillo, Señor, por sus ojos. Señor, pon tu mano. Tú que abriste los ojos de los ciegos, pon tu mano, Señor, sobre sus ojos, y toda enfermedad, Señor, en tu nombre pueda ser sanada. Oramos por Mariana Cooks. Pon tu mano sobre su cuerpo, sobre su estómago, y toda cirrosis en su cuerpo, Señor, sea arrancada en el nombre de Jesucristo. Levantamos una oración por su vida. Donde se encuentre, Señor, tú puedes sanar toda enfermedad, mi Dios. Oramos por Hugo Hernández, para que toda debilidad en sus piernas, en sus brazos, Señor, sea fortalecida, Padre amado. Tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Fortalece sus rodillas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Guevara Acevedo, para que envíes salud y paz a su vida, Señor. Envía, Señor, de tu palabra, una palabra que lo fortalezca. Oramos por la familia Rodríguez, para que traigas unidad a esa familia, Señor. Echa fuera todo espíritu de división, todo espíritu, Señor, de falta de armonía, Señor, en el nombre de Jesús, y trae la unidad. Oramos por la familia Magarín, por la familia Castro Tonoc, por la familia Baten Castro, Señor. Tú conoces las necesidades de estas familias, Señor. No pasa por alto ninguna necesidad, mi Dios, para ti. Tú puedes obrar en sus vidas. Tú puedes sanar, tú puedes traer bendición.
Oramos por la familia Álvarez Castro, Señor. Tú conoces la necesidad de ellos, mi Dios. Y en tu nombre traemos, Padre, palabras de bendición, palabras de sanidad. Oramos por salvación, Señor, por Isabela Santana, por Noah Sánchez, por Adán Montes, por Lorenzo López. Señor, oramos para que tú traigas salvación y restauración. Por Diego Alex y su familia, Señor, envía una palabra, Señor, de salvación. Envía una palabra de libertad. Rompe la esclavitud del pecado. Rompe la esclavitud del yugo, Señor, sobre sus hombros, y libéralos de las cadenas, Señor, y del yugo del diablo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Seas tú trayendo salvación y vida eterna. Oramos por bendición y fortaleza, Señor, por la vida de María Elena Vadillo, por Katy Chancoy, Adolfo Vázquez, Señor. Tu fortaleza, Señor, los alcance. Tu bendición y fortaleza de lo alto, Señor, traigan a sus vidas esa fuerza que viene de tu Espíritu, Señor, para que no desmayen, para que sigan creyendo. Todo espíritu de desánimo, Señor, repréndelo en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Reprende toda obra del maligno en sus vidas. Oramos también, Señor, por la vida de Guillermo López y su trámite legal, Señor. Seas tú el juez, el abogado, Señor, de su vida, para que todo trámite, Señor, camine a favor, Señor, de él, según tus propósitos, mi Dios. Tú que eres, oh Dios, el especialista, Señor, en abogar por los necesitados. Aboga, Señor, por su vida en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por diferentes necesidades. No las conocemos, Padre, pero hay necesidades en la vida de Odalis Ibarra, Señor. Trae sanidad. Por los hijos de Brenda Magarín, Señor, sea tu espíritu llenando toda bendición. Por la familia Marvin, Señor, por protección. Por el bebé Seth, Señor, por Edana, Señor amado. Señor, te pedimos, cada uno de ellos tiene diferentes necesidades, mi Dios. Tú las conoces por nombre. Te pedimos esta noche que atiendas, mi Dios, atiende la necesidad de tu pueblo, Señor. De aquellos que están pidiendo oración porque están confiando en que tú puedes hacer un milagro en sus vidas, Señor. Oramos, Padre, por los hogares de los hermanos que están conectados esta noche. Y que, Señor, su anhelo es que tú puedas bendecir sus vidas, bendecir sus hogares, bendecir sus trabajos, bendecir los negocios de tu pueblo. Bendice las economías, bendice, Señor, los trabajos de cada uno, Señor, prospéralos por tu mano poderosa, Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud, Señor, creyendo, Padre, desde ya que todas nuestras necesidades están en tus manos y que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Todo lo pedimos en tu nombre. Amén, Señor, y amén. Si puedes darle ahí en tu casa un aplauso al Señor, dáselo con todo tu corazón al Dios de los cielos como agradecimiento, porque Él conoce tu necesidad y Él está atento al clamor de su pueblo. Mis queridos hermanos,
nos despedimos de este programa, pero creyendo que en cada hogar el Dios del cielo queda con nosotros, su presencia queda con nosotros. Un abrazo para todos, Dios les bendiga en el nombre de Jesús y nos vemos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga y te guarde.